Dat was Sorrieta onlangs gefilmd door Netwerk in Argentinië. Pergamino es sede de una de las chacras experimentales más antiguas del país. Con la creación del INTA, se transforma en Estación Experimental Regional Agropecuaria INTA de Pergamino. Como otros organismos del Estado, contó con víctimas del accionar de la dictadura cívico-militar, que cesanteó, persiguió y secuestró a empleados, investigadores y proyectos. El INTA fue uno de los organismos del Estado que tuvo y tiene en su historial la mayor cantidad de cesanteados dentro de la administración pública. A partir de la intervención militar que acompañó la instauración de la última dictadura cívico-militar, el INTA pasó a estar bajo la órbita de la Marina. Tuvo un interventor militar primero y luego se designó un civil, David Arias. Con anterioridad a la instauración del golpe ya comenzó una escalada represiva que luego se intensificó y fue adquiriendo mayor sistematicidad. En INTA, a nivel nacional, los datos que tenemos de trabajadores del organismo detenidos desaparecidos son aún incompletos. Hasta el momento, entonces, los datos corresponden a trabajadores del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias de INTA Castelar. Esta escalada represiva que, como mencionaba, se produce en los años previos. De hecho, existe otro agente de INTA, Carlos Llerena Rosas, que es asesinado en octubre del 74, una fecha temprana, en manos de la AAA. A los 100 años de la chacra experimental, la comisión organizadora del evento, liderada por el ahora exdirector Fernando Gándara, se negó a homenajear a las víctimas de la dictadura, generando el repudio y disconformidad del gremio que nuclea a sus trabajadores. Sus dirigentes, junto a la Asociación de Derechos Humanos de Pergamino, motorizaron su propio homenaje en la sede gremial y el reclamo ante autoridades nacionales que se hicieron eco del requerimiento, adhiriendo se incorpore el merecido homenaje a los actos centrales. Seguidamente vamos a compartir el descubrimiento en un acto muy emotivo de una placa en memoria y homenaje a los cesanteados y desaparecidos del organismo durante el gobierno de facto. El 24 de marzo del 76 marcó un quiebre dentro del proceso de acumulación dentro de la Argentina. Se comenzó a desestructurar y a desmantelar el aparato productivo del país, y en este marco las actividades científicas y tecnológicas no permanecieron al margen. El operativo militar que se produce en Castelar el 29 de marzo, muy pocos días después, sería impensable por la forma en la que estuvo organizada, por la manera en la que fueron a buscar a determinados investigadores y técnicos sin contar con información previa. De hecho, está ampliamente documentado en archivos de la ex-DIPBA, actividades de seguimiento e infiltraciones dentro de INTA, en particular en la Estación Experimental de Pergamino. Quiero decir también que hubo buchones por el tipo de información que tenían y que se transmitió, por lo menos en lo que a mí respecta, en los interrogatorios que sufrí, tanto en la tortura como en otro contexto. Las distintas entidades agropecuarias a nivel nacional han protagonizado distintos episodios que antecedieron el golpe de Estado, como los sucesivos lockouts patronales que fueron llamados con anterioridad al golpe. Durante el periodo previo al golpe de Estado, una serie de medidas implementadas en la Secretaría de Agricultura y Ganadería, en ese entonces bajo
la actuación de Horacio Giberti, que buscaron en el INTA una suerte de apoyo técnico. Nuestro proyecto de ley agraria sí fue como una bomba explosiva, porque algo que la sociedad rural nunca permitió es que se tocara el régimen de la tierra. Nuestro proyecto de ley agraria, ellos lo consideraban poco menos que la sovietización del campo. Yo creo que no pasaba de un socialismo moderado. En el caso de pequeños productores que no tuvieran una unidad de explotación suficiente para que fuera económica, se preveía la expropiación de superficie para subdividir luego la tierra en fracciones adecuadas. La sociedad rural argentina no lo hizo oficialmente, pero me acusaban abiertamente de ser comunista, no lo hacía oficialmente. La sociedad rural tenía en esa época 300 socios, nada más. Es un club de millonarios que tienen su base de negocios en el campo. De manera que Zorreguieta lo debían conocer los 300 socios de la sociedad rural, no creo que nadie más. Influían a través de la prensa, eran un lobby muy fuerte. La sociedad rural sigue siendo un lobby muy fuerte. Porque Zorreguieta justamente era, junto con Martínez de Hoz, uno de los hombres de gran influencia dentro de la sociedad rural argentina. Yo no diría que fue un tecnócrata, yo creo que desconoce bastante de la técnica. En todo caso fue un hombre que hacía política agropecuaria. En general la sociedad rural estuvo bien con los secretarios de Agricultura porque eran hombres de la sociedad rural. Claro. Precisamente en el gobierno que yo estuve se rompe esa tradición. El 2 de abril del año 76 nos comunicaron, el director de la experimental, en ese momento era el ingeniero Jorge Josifovich, nos comunicó que nos presentáramos en la dirección a un grupo de gente. Nos comunicaron que estábamos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y que nos cesanteaban. Nos cesanteaban por, digamos, peligro para el Estado Nacional. Dijo que teníamos 2 horas para dejar la estación experimental, es decir, para desalojar las oficinas que teníamos cada uno. Y nos dijo que teníamos que firmar esa nota. Algunos firmaron simplemente, yo firmé poniendo alguna cosa en ese momento, diciendo que bueno, que estaba en desacuerdo, o que me reservaba los derechos de protesta. Bueno, el ambiente se notaba raro y ya desde hacía varias semanas que decían que iban a llegar, se iban a armar listas negras. En ese momento el director del INTA era Jorge Josifovich, estaba con su secretario, creo que era un señor Mancilla, y nos hacen sentar frente a él, y sentada frente a él nos lee la Ley de Seguridad Nacional, la cuestión que dijo, y lo firman, y no tienen que protestar, cuidadito con protestar, porque ahora firman esto, pero si protestan puede aparecer el carro de asalto en la puerta de su casa. Me fueron a buscar para detenerme el 19 de marzo de 1976, que todavía no había sido el golpe de Estado. Y yo no estaba en mi casa, que era la casa de la Junta Nacional de Grano, porque mi papá era el jefe, y yo estaba en la casa de una amiga y mi mamá le dijo dónde yo estaba, así que me fueron a buscar allá. Y después fueron cayendo los otros que fueron a detener, entre ellos Laura La Salvia, que trabajaba conmigo en INTA en otra sección, que trabajaba con Kippen, Ana Mones, Lilín Yacú, Ángel Ley. Enseguida vino el camioncito y nos llevó a San Nicolás.
un año y medio antes, exactamente a fines del 74, habían sido ya prescindidos 3 personas. Uno era el secretario del gremio, Alberto Kippen, secretario gremial, perdón, del gremio Apinta, y 2 otros técnicos que del área de suelos, Dina Fogelman y Radcliffe. Realmente eran gente comprometida intelectualmente, ideológicamente, y era gente comprometida desde la investigación, ¿no? Ya empezó a haber un mal clima dentro del INTA Maqueque, porque fue un golpe muy fuerte, fue en el 75. Entonces, a partir de ahí fue un año de muchas zozobras. A mí me manda el sindicato de Apinta en el año anterior a una reunión por los derechos humanos, no me acuerdo bien por qué causa era, y cuando llego a INTA estaba Néstor Bárbaro, Néstor Bárbaro, hermano del que era diputado, y cuando lo encuentro, llego al INTA, me dice, vos estás en 5 listas. Hasta mediados de julio estuve detenida. Salvo a Laura, la llevaron a Olmos. Laura Lasalvio estuvo varios meses en Olmos. Yo estaba en Apinta, pero teníamos una agrupación que se llamaba 24 de marzo, porque se había hecho ese día, una cosa así, y que una casualidad. Pero nos miraban había gente que hablaba mal de nosotros, como Belgin. Los mismos que pusieron el dedo, que señalaron con el dedo, fueron los que pidieron disculpas. Que no tengo problema de decirlo, uno fue Josifovich, el otro fue Corasili, el otro fue Pérez Martínez. Ellos reconocieron que habían hecho lista, pero no en la que yo estaba. Ahora, ¿quién puso en la lista al secretario general, al secretario adjunto y al secretario gremial? Si no son ellos. Mi mamá fue secuestrada y desaparecida en mi casa el 30 de marzo de 1976, la noche posterior a que los militares entraran a INTA Castelar, donde ella era investigadora, y a donde la fueron a buscar primero. No estaba porque estaba en cama con fiebre en la casa de mi abuela después de haberme tenido a mí, que en ese momento tenía 2 meses de vida. A mí y a mi hermano, que tenía 5 y ya hacía varios años que iba a la guardería de INTA Castelar, también nos echaron del INTA. Aquí en el INTA Pergamino no hubo desaparecidos por suerte, pero hubo 49 cesanteados y varios compañeros detenidos y torturados. Hubo civiles desde adentro del INTA que dijeron a quién echar, a quién secuestrar. Civiles desde afuera del INTA y civiles desde adentro del INTA, como Josifovich. Casi la quinta parte del organismo fue cesanteado, detenido, obligado a renunciar, trasladado o directamente asesinado y desaparecido. Y no solo desaparecieron las personas, también quemaron muchos trabajos científicos de un valor incalculable. Sigfrido Kraft, investigador de esta experimental, recorrió África y Asia juntando huevos de gallinas. Encontró allí especies rústicas que se alimentaban con semillas de sorgo y algodón. Huevos de esas aves fueron traídos a esta estación experimental y dieron un gallo y 4 gallinas.
Digo que hay dos tipos de represores, los que hacen represión directa y los que usufructúan la represión de los demás. Para mí son los dos culpables. Esta historia silenciada tomó 36 años en cobrar verdadera dimensión. La investigación de la licenciada Gárgano abrió un camino de claridad que permitió juntar relatos individuales en pos de la memoria colectiva, cuyos retazos permiten reconstruir los intereses y traiciones civiles que articularon desde las sombras.